Entonces, hermanos, este Ezequiel, a él lo llama Hisquiyahu o Hisquiyahu. Fíjense, incluso dicen Isaías capítulo 48, 49, 50 hasta 53, toda esa sección que habla del siervo sufriente, esos pasajes, ellos dicen una parte, apunta a Hisquiyahu, a Ezequías. ¿Por qué? Porque él trató de restaurar todo lo que está mal, ¿no? Entonces eso. Ahora Manasés, el rey Manasés reinó de 687 a 642. Eso lo vemos en Segundo de Reyes, capítulo 8, 1 al 20, 21. Introdujo en el templo toda idolatría de los asirios. O sea que no tuvo temor, hermanos, allí eh, comenzó con la idolatría. Ahora Amón, igualito, siguió los pasos de ¿quién? De Manasés. Ok, ahora Josías. Vemos allí Josías 640 a 609 en Segundo de Reyes, capítulo 22 al capítulo 23. Allí está, historia de Josías. Hizo la reforma en Judá de Josías. Ustedes ya saben que comenzó a reinar a los 8 años de edad. Entonces reparó el templo. eh, En 622 también cae el imperio asirio. Bueno, reparó el templo y aquí en 622 cae el imperio asirio. Allí, no, asirio cae en 612. Él reparó el templo en 622. Entonces el imperio asirio cae en 612 con su capital Nínive. Capital de Asirio era Nínive. Entonces, ¿por quién cayó? Cayó en las manos de los babilonios, Nabucodonosor. Eso es, hermanos. Entonces, vemos eso un poquito aquí. De ahí vemos también más adelante un poquito aquí. Josías, allí vemos Josías reinó de 600. Bueno, aquí vemos sobre todo su tiempo, el tiempo donde él posiblemente muere en ese año, ¿no? Es eso. Muy bien. Huacas, Huacas. Vamos a revisar allí un poquitito. Huacas 608 a 598. Vemos en Segundo de Reyes 23 al 24, 7. Tomado preso por quién? Por los babilónicos. Invadieron a Judá y fueron exiliados algunos. Esto fue el primer exilio. Cuando, hermanos, en el año 598, ahí hubo el primer exilio. Fíjense, entonces 3 veces fueron exiliados. Primer exilio fue con Joacás. Joacim, 608 también por ahí nomás, al 598, allí. Esto tiene que ver junto con Joacás, ¿verdad? Entonces, guerra en Carquemis al vencer a los egipcios, el exilio de Daniel. Justo este exilio de Daniel se ocurrió en esas fechas, ¿no? Y sus 3 amigos. Ahora, 597, eh, en adelante, allí vemos 3 meses que reinó Joaquín, 3 meses porque fue deportado a Babilonia hasta el año 560. Cuando muere, sé que cuando muere el faraón se dio el indulto a Joaquín. Ahora, Sedequías, 598 a 586. Ahora, aquí que vemos, justo en tiempo de Sedequías, es lo que los babilonios que hicieron, ellos invadieron a Jerusalén. Entonces, eso vemos, este es con ese, aquí vamos a corregir. Ok, entonces, con Sedequías fue la invasión de Judá en 586. Ajá, entonces, último rey de Judá, fue esclavo en 586. Muy bien, 19 reyes en el norte y 20 reyes en el sur. Ok, esos hermanos, fueron 19.
No te voy a perdonar. Enseñar eso es, entonces, eso hemos visto un poquito. Allí, hermanos, entonces pasamos a Crónicas. Tengo otro manualito por ahí también para, no, unas hojitas para alcanzarle de los reyes un poquito, para ver de los profetas, todo eso. Ok, vamos a terminar de Crónicas, después para revisar un poquito los profetas, ¿ya? Los libros de Crónicas, vamos a revisar este manualito como un resumen. Si ustedes revisan esto y Pablo van por ahí, pero aquí está bien resumido. Los libros de las Crónicas antes de la Septuaginta eran un solo libro y en la Septuaginta los dividieron. Yo sé que han leído este manualito, ¿no? Solamente vamos a dar un repaso, algunas cosas para reforzar nada más. Ok, aquí fíjense hermanos, aquí género literario. ¿Cuántos han visto el género literario? ¿Ya lo han visto, hermanos? ¿Cuántos géneros literarios hay en la Biblia? ¿Todo eso han podido ver o todavía? Pastor, buenas noches. No lo he visto, pastor. No lo han visto con ningún profesor. Ok, por ahí entonces voy a tratar de ver, ¿ya? Muy bien, entonces, géneros literarios, yo creo que hay que avanzar al último, quizás podemos revisar eso. Muy bien, el autor cronista en el libro de las crónicas nos presenta la historia desde Adán hasta el cautiverio. Ojo, ¿por qué estamos, hermanos? Ya hemos visto Samuel, Reyes, son considerados para los judíos libros proféticos, Josué, Jueces, Samuel y Libro de los Reyes. Esos cuatro libros se le considera como profetas anteriores. Son libros proféticos para ellos. Ahora, para nosotros, históricos, ¿verdad? Para ellos no. Ahora, este libro, lo que estamos viendo, Crónicas, sí son históricos, tanto para ellos y tanto para nosotros. Estos sí son propiamente históricos. Entonces, ¿qué hace el autor? El autor lo que hace es, ¿qué es lo que nos presenta? La historia desde Adán hasta el cautiverio. ¿Cuál cautiverio? Hasta el año 586, hasta el cautiverio de Judá. Cuando el último rey Sedequías fue deportado, allí quemaron el templo de Salomón, quemaron el palacio de David. Entonces, todo eso, hasta ahí es lo que el libro de Crónicas nos habla, la historia. ¿Ok? Entonces, la intención del autor, ¿qué es? Es aclarar que Israel debe tomar en cuenta que su postura es estar delante del Eterno o delante de Yahvé, porque Yahvé sacó del cautiverio e Israel debe estar sumiso. Ahora, fíjense, entonces, ¿qué es lo que trata de presentar el libro de Crónicas? Crónicas lo que trata de presentar es que Israel debe tomar en cuenta, debe darse cuenta, debe estar delante del Señor, sumiso a Dios, ¿ok? El cronista también al describir su historia, él entendió que era una materia de meditación, ya que reflexionaba cuando escribía la historia. Entonces, de manera que narra desde la creación y termina con el relato del cautiverio. Muchas cosas acontecidas lo idealizaron aquí. El autor fue más un teólogo que un historiador. Ojo, era un teólogo que un historiador. Es por eso que el autor pone la historia de Israel como materia de meditación con el fin de reactualizar las tradiciones antiguas. Ojo, trata de reactualizar todas las tradiciones antiguas y a la vez enseñar a sus contemporáneos. Para el autor significaba que al idealizar utiliza el Midrash. ¿Qué es Midrash? Midrash son libros de historia. ¿De quién? Libros de historia de los judíos. Los midrachicos. Vamos a revisar un poquito los midrachicos. Hablan bastante de los midrachines hasta ahora. Hasta ahora. Los judíos, si quieren saber una historia bien, analizar, hay que ir a los midrachines. Si hablamos del Antiguo Testamento. Por eso es lo que si nosotros no revisamos esas cosas, no vamos a entender al Antiguo Testamento, hermanos. Podemos leer a Pablo Off, podemos leer a quien, a cualquier teólogo latinoamericano, cualquier teólogo pentecostal,
Si nosotros no revisamos los midrashines de los judíos, estamos más perdidos que Ciro en el valle de Colca. Esos hermanos, ¿ok? Eso es, entonces vemos eso. Ok, ¿qué más? Aquí vemos el mensaje central de Midrashim o de Midrash. El Midrash son tradiciones antiguas. Dice, son tradiciones antiguas. Reactualización de algunas tradiciones antiguas con la finalidad didáctica. ¿Para qué? Para enseñar. Muy bien. ¿Qué más el Midrash? A ver, ¿alguien puede leer? ¿Qué más el Midrash? Amén, pastor. Leo. El Midrash es una tradición ensanchada a través de la meditación con el fin de idealizar las enseñanzas. Ujú. El autor, cuando habla del Midrash, lo reactualiza, basa su interés en no dar detalles. Primera de Crónicas 11, del 1 al 14. En este pasaje muestra a David desde el momento que fue coronado como rey. Tuvo su poder a todo el pueblo y en este tipo de detallar la historia no es verdad, carece de veracidad. Carece un poquito de veracidad, pero ¿qué hace en Midrash? Dan un arreglo teológico exaltando a quién? Exaltando a David. Leen un poquito para entender. Primero de Crónicas 11, 1 al 14. Hasta cierto punto para entender. A Primera ver, de Crónicas 11, ¿cuánto, pastor? 1 al 14. ¿Alguien que, alguien que lo tenga listo? Segundo de Samuel, capítulo 5, verso 5. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo, He aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David porque rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David, no entrarás acá más, David. Tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho, el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvía, subió el primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza y por esto la llamaron la ciudad de David. Y Ya, edificó. hasta ahí, hermana. Muy bien, entendemos, ¿verdad? Que cuando David coronado van al toque, lo hacen. Ahora vamos a ver en segundo de Samuel, capítulo 5 verso 5 en adelante. Amén, pastor. Leo. A ver, a ver, hermana, En, dice. en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Sigue leyendo un poquito más. Ok, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y David dijo aquel día, todo el que hiere a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Y edificó Ya, alrededor listo, desde hasta mí. ahí, ¿verdad? Hasta ahí entendemos. Se dan cuenta en Crónicas, dice, ¿no? De una vez David llega, ya, es rey sobre todos. Pero en Samuel nos dice que David se quedó todavía, ¿cuánto tiempo? En Hebrón, 7 años y 6 meses, ¿verdad? Y después recién se encaminó ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Judá, Hacia hacia Judá. Jerusalén. Ajá. Entonces se dan cuenta, entonces un poquito
exagera en Crónicas, es un arreglo. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad del autor? El autor lo que quiere hacer es exaltar ¿a quién? David. A A David. David. A David, David, se dan cuenta. David. Ajá, David. Entonces ya están dando cuenta de eso, ¿no? Entonces, fíjense, eso es lo que vemos aquí. Entonces, ¿cuál es la historia verdadera? Los dos autores narran a su estilo. El uno da más detalles y otro no, ya que era dar énfasis a la parte teológica. Ajá, en Samuel, ya hemos visto, en Samuel no tanto eh, da historia, pero no sé por qué aquí en Crónicas es un libro histórico, pero sin embargo lo endulza con la parte teológica. Siguiente, según el autor, Amén. Según el autor, la preocupación del rey David fue por el culto y se desempeñaba casi como un sacerdote. Primera de Crónicas 21-26. Se ve la intervención divina de Dios. Segunda de Samuel 24-25. Habla, del mismo relato. Sigue, hermana. habla del mismo relato y la diferencia es escrita o estriba, Estriba. Viva. en que se hizo un sacrificio sin quizá haber la presencia divina. Muy Todo bien. esto, Hasta ahí, hasta ahí. Dije, según el autor dice, la preocupación del rey David fue por el culto y se desempeñaba casi como qué, no tanto como un rey, sino como qué, Un sacerdote. 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 Fíjense, entonces primero de Crónicas, capítulo 21-26, leen eso. David se desempeña como un sacerdote más que un rey. Ahora alguien en segundo de Samuel 24-25. Amén, pastor. A ver, hermano, Primera Crónicas 21-26. ya. Dice, y edificó allí David un altar a Jehová en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Muy bien, Joseph, dime, ¿quién es el sacerdote? Ahí David hace la del sacerdote. David, ¿te das cuenta? Entonces, ¿te das cuenta? Crónicas presenta a David más como sacerdote que como Como rey. rey. Como Rey. rey. Ajá. Mientras que en Samuel habla de la misma situación, pero allí algo distinto. Lean, por favor. Amén, pastor. ¿Alguien Segundo otro? de Samuel A ver. 24-25. Ajá. Y edificó allí David un altar y sacrificó holocausto y ofrenda de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga de Israel. Entonces, habla de la misma situación, de la misma situación. Pero ¿en dónde es lo que dice que Jehová oyó? Como que en Crónicas da más énfasis que allí, como que Dios le escucha totalmente, pero en Samuel no tanto, ¿verdad? Entonces, todo esto nos hace ver que el autor da énfasis en asuntos religiosos y David es el sacerdote. Ahí, hermanos, vemos segundo de Crónicas 17, 14 al 18. Por ejemplo, aquí 780,000 ejércitos. Josafat salió a pelear. Ni siquiera el rey asirio y Egipto tuvieron tantos soldados. Parece una exageración. Sé que hay una exageración aquí, pero ¿qué es lo que da? Es énfasis el escritor, da énfasis que David es el rey, pero lo máximo, y es sacerdote. Esos hermanos. ¿Ok? El interés del autor es ensanchar la meditación. Muy bien. Vamos a ver un poquito los contenidos. A ver, hermanos. Esquema del contenido. ¿Alguien nos puede leer, por favor, esta parte? Amén, pastor. ¿Puedo leer? A ver, hermano. El autor divide en 4 grandes grupos. Capítulo 1, versículo 1 al 9 y versículo 44. Habla de la historia de Adán hasta la época de David. El autor para todo lo que se refiere a su genealogía, de los cuales vienen los patriarcas hasta llegar al padre de David. También los registros genealógicos del pueblo, de los sacerdotes, levitas, sirvientes en el templo, porteros. Ajá, De, sirvientes en el templo y también los porteros. ¿Se, da- te Ujú. da- se dan cuenta? Esta parte habla de David, historia de David, desde Adán hasta David.
¿Por qué hasta David? Da mucha importancia a David. Sé que todo apunta a David. ¿Por qué? Más adelante vamos a ver. ¿Por qué tiene que apuntar tanto a David? Punto B. ¿Alguien otro, por favor? Amén, ya pasó. A ver. El esquema del contenido. B. En el capítulo 10 del 1, 29 y 30 dice, se encuentra la monarquía de David. En esta sección presenta la derrota de Saúl, su deslealtad, muerte y sepultura. Ajá. Y al instante narra la coronación de Coronación de David, David. la coronación de David, la toma de Jebús, Jebús. Ajá. Jerusalén. del traslado del arca, la victoria de David sobre los filisteos, la organización del culto, también los proyectos de David hubo para construir el templo de 17 en Ajá. adelante, narra el desvelo de David por el culto de Jerusalén, termina con la muerte de David. Muy bien, se dan cuenta aquí, Crónicas da mucha importancia a David, que David está muy preocupado en todo. David está allí, bueno, después de la muerte de Saúl, detalla allí la coronación de David, como David de Hebrón, como de Gabaón estaba antes el lugar, de ahí Hebrón, de ahí cómo David se preocupa tanto para trasladar el arca a Jebús. Jebús, ¿cuál es? Jebús es Jerusalén. Entonces allí David entra y conquista y eso es lo que dice, ¿no? En ese traslado es lo que él bailó también, incluso bailó y su esposa vio y dijo, pero esto no está algo normal. Entonces todo eso, ¿no? Entonces, la victoria de David sobre los filisteos, la organización del culto, bastante el culto, hermanos. Aquí en Crónicas da importancia al culto y el culto es organizado por David, David siendo rey. Entonces, vemos los proyectos de David para construir el templo. Todo eso, entonces, del capítulo 17 en adelante es el interés de David por el culto en Jerusalén. ¿Por qué por el culto en Jerusalén? Porque él quiere en Jerusalén construir el templo al eterno Dios. Y eso debe tener una importancia enorme. ¿Por qué? Porque Jerusalén es la casa del rey donde el eterno se manifiesta. Entonces, todo eso da mucha importancia. ¿Ok? Da mucha importancia, hermanos. Entonces, estamos mirando que Crónicas habla bastante de David. Punto C, alguien por favor. Pastor, buenas noches. Buenas Segunda, noches. el punto C. Segunda de Corintios 1 y 9, Crónicas, 31. crónicas. Ay, Segundo de Crónicas. Crónicas. Sí, Ujú. pastor, perdón. Capítulo 10, versículo 1 y 36, 23. Habla del cisma, la división, producido después de la muerte de Salomón. C, punto C. Segunda de Crónicas 1, 1, el 9:31, habla de la descripción del reino de Salomón. El autor extiende los preparativos y edificación del templo, traslado del arca del templo, la fiesta de la dedicación al templo. El autor narra ampliamente y termina con la referencia de la visita de la reina de Saba a Salomón. A la reina de Salomón. Entonces, Saba, Salomón. fíjese, toda esta parte habla de Salomón. Salomón se dedica al templo, muchísimo. Él da énfasis al templo, construyó el templo. Cuando el templo todo está, reina de Sabá quiere ver a ese rey tan famoso que construyó el templo, el rey sabio, pero llega y por ahí, bueno, no solo admiró lo que él ha hecho, sino admiró al mismo rey. Y tuvieron un hijito. Y este hijito dice que más adelante sustrajo el arca original, dejando la réplica en el templo, se lo llevó a Etiopía, allí. Entonces, por eso hasta ahora dicen que hay por lo menos unos dos réplicas del arca. Sé que dónde está el arca original. Sospechan que el arca original está en Etiopía. Ahí lo tienen los judíos del tez moreno.
¿Por qué? Porque el hijo de la reina de Sabá se lo llevó y la reina de Sabá lo emborrachó a David, a Salomón, y por eso, ¿no? Entonces, hasta ahora muchos dicen que uno de el arca original puede que esté en Etiopía, el arca que se réplica, los judíos dicen tenerlo en Jerusalén, pero no lo sabemos por ahí, solamente dice que una sola persona sabe. Pero dicen, ¿no? Hasta ahora, hay una sola persona sabe dónde está ese arca. De generación en generación, esa persona que sabe deja a alguien, a su descendiente, que él tiene que velar por ese arca. Pero hay alguien que sabe del arca, dónde está el arca. ¿Ok? Eso se dice, hermanos, hasta ahora. Entonces, fíjense, esa parte habla de Salomón. ¿Por qué Salomón? Ahora, fíjense, la descendencia sigue, la descendencia de David, Salomón. Ahora, segundo de Crónicas, capítulo 10 al capítulo 36, verso 23, habla del cisma, división, producido después de la muerte de Salomón. Toda esa parte ya hemos hablado del reino del norte y del reino de Judá. Hemos hablado toda esa parte. Pero hay que leerlo así para recordar. Habla del cisma división producido después de la muerte de Salomón. Dos primeros reyes, Roboán en Judá, Jerusalén, y Jeroboán en Israel, o Siquem, o Samaria, diría más que Siquem aquí, Samaria en el norte. Y después el autor más se interesa en narrar sobre los reyes de Judá y sobre todo da énfasis, ojo, da mucho énfasis a los reyes de Judá, sobre todo da énfasis a los reyes que sobresalieron, como Josafat, capítulo 19, estableció los levitas y sacerdotes. Aparece Ezequías o Yesqueyahu, capítulo 29 al 32, purificó el templo, restauró el culto en Jerusalén. Por eso dicen que este fue uno de los candidatos mesiánicos, Yesqueyahu fue uno de los candidatos mesiánicos en ese entonces. Fue un candidato fuertísimo a ser el Mesías. Muy bien, y sigue allí, ¿no? Josías, capítulo 6, vemos aquí, hermanos, al 34, 25, removió toda la idolatría que había en Judá para hacer renacer la vida religiosa en Judá. Crónicas no le importa mucho los reyes del norte, no le importa mucho. Lo que le importa es los reyes de Judá. Sí habla de la división, del cisma, todo eso, pero no toma mucha importancia. ¿Ok? Esos hermanos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tanto solamente se enfoca en Judá? Resulta que de Judá tiene que salir el Mesías hasta ahora. David, allí, David Salomón, sé que de ahí tiene que venir. Ok, el autor termina con un relato de cautiverio, pero el autor no cierra su libro con una catástrofe nacional. Menciona el decreto de Ciro, dándole una esperanza al pueblo. Quiere decir que entonces, ¿quién escribió? Más adelante, por eso dicen Esdras, ¿de verdad? Esos hermanos. Ok, la finalidad del libro, ¿cuál es, hermanos? Leen, por favor. Amén. El libro de Crónicas, en su enfoque teológico de meditación, entonces el autor presenta tres finalidades. Ya vamos a ver esas tres finalidades. Primero, para reactualizar la tradición davídica. ¿Qué dice? ¿Alguien, por favor? ¿Sigo? Otro. Sí, sigue. Aquí presenta que Dios escoge a David y a sus hijos para darles un reino eterno. Segunda de Crónicas 13:5, escatológico. Se dan Primera, cuenta, si quieren leer, léenlo allí. ¿Qué dice? Dios le promete un reino eterno, pero Dios escoge a David y a David le promete un reino eterno. ¿Se dan cuenta? Tanto juega el papel importante David en el libro de Crónicas. A ver, alguien lee, hermanos, rapidísimo. Segundo de Crónicas 13:5. Amén, pastor. A ver, Segunda de Crónicas segundo de 13:5. Crónicas 13:5. ¿No sabéis vosotros
que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal. Ya, listo. ¿Para cuándo dice? Para siempre. Para siempre. Para A David, a sus hijos, David, a sus hijos. Por eso, aquí, hermanos, hasta hoy en día, los judíos dicen, el Mesías tiene que venir de Judá, David, Salomón, del lado paterno, del lado paterno. Eso ellos dicen hasta ahora. Imagínense. Siguiente, primero de Crónicas 28:5 a segundo de Crónicas 9:8, reino de Yahvé, o sea que reino del Eterno, presenta el autor y sus descendientes serán perpetuamente. Yes. Reyes. Ajá. Presenta el autor a David y sus descendientes sería. Presenta el autor. Acá vamos a poner a David y sus descendientes serán perpetuamente Reyes. reyes. Ajá. Da mucha importancia a David. Estamos mirando solo ustedes para que tengan en claro cuál es esto. Segundo punto, por favor, ¿alguien puede leer? ¿Otra persona? Para reutilizar la tradición sacerdotal. El autor dice que todos los reyes deben estar siempre acompañados por los sacerdotes y los levitas. Sacerdotes deben guiar al pueblo y elegir su rey. En Primera de Crónicas 4:3, en Segunda de Crónicas 23:4 al 12. Se dan cuenta, habla mucho del sacerdocio. Los sacerdotes tienen que jugar un papel importante. Y ¿quién fue uno de los sacerdotes? Es sacerdote David. Y más adelante dice, no, no, los sacerdotes son los que tienen que elegir al rey, no cualquiera. Se dan cuenta, hermanos, el sacerdote, muchísimo. Tercera parte, por favor, el tercer énfasis. Para reactualizar la tradición del templo. El Eso. Ok. El autor presenta que todo el pueblo está obligado con su rey a asistir al templo. Ello según Segunda de Crónicas 6. La preocupación del rey debe ser cuidar del asunto litúrgico. Muy bien, se dan cuenta, o sea, todo gira. El rey tiene que cuidar el asunto litúrgico. Leen, por favor, segundo de Crónicas 6, a ver, desde el verso 1. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel. Y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y él dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David, mi padre, diciendo, desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel, mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para este sobre mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David, mi padre respetó haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre. Bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo, que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, he edificado casa al nombre de Jehová, Dios de Israel, y en ella he puesto el arca en la cual está el pacto de Jehová que celebró con los hijos de Israel.
Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo y dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón, que has guardado a tu siervo David, mi padre. Lo que le prometiste, tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que has prometido, diciendo: no faltará de ti varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, andando en mí, en mi ley, como tú has andado delante de mí. Ahora Ya hasta pues, ahí, hasta ahí. amén, amén, gloria a Dios. Hasta ahí se dan cuenta, hermanos, es tan interesante, ¿no? De que la preocupación del rey debe ser cuidar del asunto litúrgico, asuntos del templo. Interesante. Eso es, hermanos. Entonces, vemos bastante crónicas, da mucho énfasis, hermanos, en esa parte. Demasiado, demasiado. Entonces, fíjense, vemos eso. Parece la oración de Salomón, la última, la oración que Jesús también hace en Juan capítulo 17. Dice: no hay otro Dios fuera de ti, ni en el cielo ni en la tierra. Y Jesucristo nos presenta igualito en verso 3. Dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios único y verdadero, y a Jesús el Cristo, a quien tú has enviado. Aquí Jesús se presenta como Mesías. Tanto Amén. Mesías como Cristo significa la misma cosa. Jesús no está diciendo yo soy Dios, sino Él está diciendo a Jesús, el Cristo, tú has presentado. Y ahí Jesucristo dice: tú eres el único y verdadero Dios. Parece que repite la misma oración de Salomón. Léenlo ahorita, a ver qué dice. Juan 17, verso 3. ¿Qué dice, hermanos? Amén. A Y ver, ¿qué este, dice? y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ya, a Jesús el Cristo, a quien tú has enviado. Así debería de ser la traducción. A Jesús el Cristo, a quien tú has enviado. Interesante. Y dice: no, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y Dios, verdadero Dios. Hermanos, con esto parece una herejía lo que les voy a acabar de decir. Ustedes seguro que ya han terminado de leer todos los evangelios, los 4 evangelios. Díganme, ¿en alguna parte Jesucristo pide que le adoren a Él, que le canten a Él? No, pues. no. A ver, díganme, hermanos. A Siempre ver, cuando hacía todos. milagro, creo que lo mandaba, o sea, a presentar la ofrenda al templo. Él pide una adoración, que el pueblo le adore a Él, que el pueblo le cante a Él. No. En todos los 4 evangelios, hermanos, no hay una cita alguna, por favor. Él dice: mi Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Mi Padre, en el Padre nuestro nos enseña, hay que orar así: Padre nuestro, Rey nuestro. Y ahora en la oración sacerdotal, Juan 17, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios. Pero sin embargo, hermanos, ahorita parece que toda la adoración, todos los cantos, ya no es al Padre, sino ¿a quién? Al Hijo. Al Hijo. Al Jesús. Hijo.
nos hemos convertido solo Jesús, ¿verdad? Solo. Las iglesias evangélicas. ¿Qué dicen? Por eso les dije, parece una herejía lo que voy a acabar de decir, pero ustedes analícenlo, hermanos. Analícenlo, hay que analizar, si hay que corregir en las adoraciones, hay que corregirlo, pero a veces ese corregir va a costar quizás mucho. Y estamos estudiando en el seminario, por eso estoy hablando esto. Si no fuéramos en el seminario no hablaría. Amén, Entonces, pastor. hermanos, hay que corregirnos, ¿no? Enseñar también a los hermanos. Por ejemplo, en la oración mismo Jesucristo dice, pida al Padre, pero en mi nombre. Pida al Claro, Padre, dice, ore al Padre, ore al Padre, por intermedio del Padre, pues nadie llega al ore Padre. al Padre, dice, ¿no? Ore al Padre, pero en mi nombre, en Ujú, mi por nombre. intermedio de Jesús. Entonces, yo he estado analizando todo este tiempo, hermanos. Si voy a todas las iglesias, escucho, Señor Jesús, a toda la oración incluso se dirige a Jesús en todas las iglesias. No hay una oración, bendito Dios, eterno Dios. Tú eres el Dios todopoderoso, Dios del universo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto oramos, Padre, escucha nuestra oración. En nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Ese es lo que nos está enseñando Jesucristo. Pastor, quisiera comentarle acá algo. Mire, a mí me ha sucedido un peculiar así casos, por ejemplo, he soñado y he sido atacada por el enemigo anteriormente. Entonces yo le pedía, por ejemplo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por ejemplo, la sangre de Jesús, y pastor, a mí no me funcionaba nada. Sentía que más era atacada, pero cuando mencionaba Jesucristo, al toque, ya sentía esa cosa que se iba. Ajá. Tiene razón, pastor, tiene razón en esa parte de ahí. Entonces, hermanos, el mismo Jesucristo nos enseña en Juan 4, mi Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Ahora, Padre nuestro, oremos, Padre nuestro, danos el pan, Padre nuestro, líbranos del mal. Padre nuestro, venga tu reino hacia nosotros. Padre nuestro, hágase tu voluntad en medio nuestro. Padre nuestro, oye hermanos, qué linda oración, ¿verdad? Padre nuestro, sé que Él mismo nos enseña eso, pero ahí mismo, o sea, en Juan nos dice, bueno, piden a mi papá o al Padre, piden al Padre en mi nombre, por los méritos de Jesús el Cristo. Y ahora, hermanos, en todas las iglesias, la oración es Señor Jesús, cantos es a Señor Jesús. Está bien, pero, pero si estaría Jesús, nos hubiera dicho seguro, exalten a mi Padre, exalten a mi Padre, exalten a mi Padre. Y si quieres hacerlo en mi nombre, hazlo en mi nombre. Lindo, ¿verdad? Esto, hermanos, yo les eh, comunico allí y la oración de Salomón aquí es parecido a la oración de Jesucristo. Compárenlo un poquito. ¿Qué tal, hermanos? Lo que acabo de comentarle. Algo, yo sé que muchos están diciendo, pero pastor, ¿qué nos dices, no? Pero el mismo Jesucristo nos enseña eso. ¿Ok? Pastor, Sí, dime. y los Amén. primeros cristianos en la iglesia primitiva, eh, ellos referían siempre como Señor, es decir, cuando sucedió un milagro, decían por mano del Señor, algo así. Claro, claro. Em, y creo que de ahí ya viene como que nosotros siempre somos como muy cristocéntricos y nos referimos siempre a Jesús, ¿no? En las adoraciones, en las predicaciones. Ajá. Sí, es lindo, ¿no? Todo el Evangelio de Juan, Juan desde el Evangelio hasta sus cartas, hasta el Apocalipsis, defiende el mesianismo de Jesús. Para Juan, Jesús es el Mesías. Hay que creer que Jesús es el Mesías, que Él es el Mesías, que Él había gnósticos, los gnósticos decían que
el Mesías solo tiene que ser espiritual, no tiene que ser humano, no tiene que ser nacido de carne y hueso. Entonces Juan defiende en sus cartas, dice, ¿no? Primera carta de Juan, en segunda, defiende, dice, no, Mesías tiene que nacer de carne y hueso, tiene que nacer de carne y hueso, el Mesías. Tienen que creer ustedes que Jesús es el Mesías. Eso es lo que Juan dice, que Jesús es el Mesías, Él es el Mesías, ese Mesías que los judíos tanto esperaban. Eso es lo que Juan está diciendo. Entonces, si es Mesías, es el Señor, pues, ¿no? Eso es, hermano. Entonces, eso es, sino que yo lo que estoy apuntando es que Jesucristo mismo nos enseñó a dirigirnos al Padre, así como Salomón oró, así, pero en su nombre, ¿verdad? En nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, Dios Todopoderoso, te lo pedimos. Eso, hermanos, ¿ok? Amén. Amén. Pastor, tengo Sí, una dime, pregunta también. dime, Bueno, no sé si es que se salga un poco del tema, pero estuvo hablando acerca del arca del pacto ya, en temas, bueno, hoy día en la clase y, no, y acerca de dónde estará, ¿no? El arca del pacto, si lo tienen ya. en Etiopía, o bueno, si está en Jerusalén, pero la réplica. No sé si es que el arca del pacto cumple algún rol importante en los últimos tiempos. ¿O tiene que ser Claro, encontrado el arca del pacto? sí, tiene que ser encontrado, tiene que ser encontrado el arca del pacto, tiene que aparecer ese arca del, tiene que aparecer. ¿Por qué esperan los judíos al Mesías? Nosotros esperamos al Mesías o a Cristo para irnos al cielo volando como las palomas, incluso cantamos, ¿verdad? Como las águilas volaré, cantamos eso, ¿ok? Pero los judíos no esperan así. Ellos dicen, vendrá el Mesías, uno, él va a reconocer el arca del pacto, cuál es el arca original, para instaurar el culto en el templo que se va a reconstruir por tercera vez. Eso es uno. Otro es que él va a reconocer a las 10 tribus desaparecidas, que aunque ya están apareciendo, ya están regresando, ya apareció el tribu de la tribu de una parte de la tribu de Dan, otros también un grupo de la tribu de Manasés, y así ya están apareciendo. Entonces, hermanos, allí, según ellos, el Mesías o el Cristo va a reconocer el arca del pacto. ¿Ok? Eso tiene que aparecer sí o sí. Cuando se construye el templo, cuando se reconstruye el templo, sí va a aparecer el arca. Por eso el Ah, ya. último dato que ellos tienen dice que hay uno, solamente hay uno de la línea sacerdotal, solo hay uno que generación a generación ha venido cuidando el arca. Solo él sabe dónde está ese arca. Solo uno sabe la ubicación del arca. O sea que esa Ah, ya. persona ya a su hijo o a alguien ya lo ha dicho. Si de repente pasa algo a él o al hijo, al menos esa persona tiene a alguien que está a cuidado de ese arca. ¿Ok? Eso es Amén, un pastor, más. entendido. Y dicen, ¿no? Ese arca podría estar el original en Etiopía, la réplica en Jerusalén, pero los musulmanes también dicen tener el arca original. Así están, hermanos. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver, frente. Entonces, aquí lindo lo que hablé de Jesús, de lo que nos enseña a adorar, a orar. No es confundirlo, sino que es un poco, quizás, pensar y rectificarnos, ¿no? Orar al Señor, a Dios Todopoderoso, en nombre de Jesucristo, alabarle al Dios Todopoderoso allí, eh, dando gracias a Jesucristo, así. Entonces, eso es, hermano, ¿ok? Amén, pastor. ¿Me están escuchando? Amén. Muy bien, fuentes, vamos a ver. El autor se valió de diferentes fuentes para escribir. Habían fuentes bíblicas,
Génesis, Éxodo, Números, Josué, Samuel, Reyes. Uso esos libros como fuentes, aunque no menciona estos libros, el autor cita de una manera implícita, aunque no lo menciona estos libros, pero hay citas implícitas de esto a partir de Primero de Crónicas, verso 1 en adelante. Ahora, extrabíblicas, fuentes extrabíblicas, ¿cuáles son? Ahí vemos el autor se valió de historias, de fuentes genealógicas y de tradiciones orales. Por ejemplo, para escribir desde Adán hasta David tenía que haber usado fuentes. Fuentes históricas, el autor utilizó las crónicas de David. A ver, leen por favor Primero de Crónicas 27-24. ¿Alguien otro? Primero de Crónicas 9:1. El autor utilizó el libro de los reyes de Israel y de Judá. Iris, ¿podrías leer, hermana, uno de los libros? Ya, pastor, buenas noches. A ver, Primera de Crónicas 27-24. y dice, Joab, hijo de Sarvia, había comenzado a contar, pero no acabó, pues por esto vino el castigo sobre Israel, y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. Ya, la última parte, a ver, fuerte, repítalo. ¿Qué dice? Y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. Ya, había fuentes. ¿Crónicas de quién? Del rey David. Del David. rey David. ¿Y las crónicas qué eran? Eran los diarios de los... Reyes. Eso, alguien otro escribía los diarios de los reyes. Eso es lo que habla de las crónicas de los reyes. ¿Qué más? El autor utilizó el libro de los reyes de Israel y de Judá. Primero de Crónicas 9:1. ¿Alguien, por favor? Amén, pastor. Voy a dar lectura. Primera Amén, de Crónicas. pastor. 9:1. Contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel, y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Ya, muy bien. Habían, dice, los escritos de los reyes, ¿verdad? El libro de los reyes de Israel. Entonces, lo que nos está hablando es, había fuentes. No es que al azar escribieron, había fuentes. También habían fuentes proféticos. El autor utilizó el acta de Samuel vidente. A ver, hermanos, primero de Crónicas 29-29. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente. Muy bien, de Samuel, ¿de quién más? De las De crónicas. Natán, de Gad. Ajá. ¿Qué le parece? Entonces, hasta los profetas tuvieron sus crónicas allí, las crónicas de los hechos de los reyes, todo eso. ¿Se dan cuenta? Fuentes genealógicas, Nehemías, capítulo 7, versos 61 hasta el 65. A ver, leen, por favor. Y estos son los que subieron de Tel Meda, Tel Arán, Querú, Adón e Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres ni su genealogía, si eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 642. Y de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Galadita, y se llamó del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más sanas hasta que hubiese sacerdote con Urín y Tumín. Ya, entonces quiere decir que buscaron fuentes, la lista de las genealogías, ¿verdad?
quiere decir que hubieron fuentes y eso también lo usó el autor del libro de Crónicas. Esos hermanos. Ok, preguntas hasta aquí. Ah, con esta mirada que hemos hecho, léenselo a Pablo Off. Ahí van a entender un poco más, porque Pablo Off trata a cada punto un poquito más, aclara algunos puntos, ¿no? Entonces, eso, hermanos, para que lo lean. Algunas preguntas, por favor. Fecha, no sabemos, podría ser del 400 antes de Cristo en adelante. No hay una fecha exacta. Este libro se escribió época post-exílica, al igual que el libro de Daniel también, porque Daniel también es un libro histórico, según los judíos. Preguntas, hermanos. Pastor, una consulta. Dime. Hace un momento habíamos leído sobre los demás hechos que le ocurrieron a David. Esos libros, por ejemplo, de Natán, el profeta, Gad, vidente. Bueno, Samuel, sí tenemos el libro de Samuel, ¿no? Ajá. Pero de Natán y de Gad, esos documentos, eh, ¿a qué se refiere, pastor? A los crónicas, diarios. Esos documentos habían fuentes diarios de los hechos de los reyes, de los profetas que escribían de los reyes, todo eso. Entonces, estas fuentes, algunos están transcritos en los midrashines. Existen esas fuentes. Por eso, hermanos, estudiar el Antiguo Testamento es un poquito complicado si nosotros no entendemos o no sabemos de esas fuentes. Por ejemplo, de los midrashines, siquiera a veces ni siquiera se escucha, ¿verdad? Entonces, es eso. Por eso aquí les comento algo. Les comento algo. Toda la Biblia que tenemos ahorita fue bastantemente manipulada, muchísimo. Resulta que en el año 313, cuando Constantino sube al trono imperial romano, él se pasó, dijo ser cristiano, se arrepintió, pero él nunca dejó de ser pagano. Más bien a la iglesia perseguida, sistemáticamente lo convirtió a ser una iglesia pagana. Ojo, a esa iglesia primitiva. La iglesia primitiva pasa a ser la iglesia del Estado, ellos contentos con eso, pero por ahí, al final de cuentas, terminaron siendo paganos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos? Aquí hay una gran verdad del año 330 a 350. Este es paréntesis, por favor. 330 a 350. ¿Qué hace Constantino? Él manda construir, manda escribir dos códices, códices sinaíticos y códice vaticanos. En 20 años estos dos códices se terminan de escribir y cuando se terminan de escribir, allí desaparecen muchos escritos anteriores. Como él era el emperador, tenía el derecho de desaparecerlo, pero a Dios gracias lo han conservado, hasta ahora lo conservan. Todavía ahí los judíos celosos de la escritura, ellos lo conservan, pero las cartas eclesiásticas, escritos eclesiásticos, todo eso, por ejemplo, el Mateo, todo eso, allí como que desaparecieron. Entonces, ahora, ¿qué pasa? En el año 366, bueno, en 358, 60, que por ahí, Atanasio primero, Atanasio, el que luchó con Arrio. Yo sé que van a estudiar, o no sé si han estudiado Historia 1. Allí van a ver, ya han estudiado, ¿verdad? Historia 1. Allí en el concilio 325, Atanasio y Arrio discuten bastante en cuanto a la personalidad de Jesús, el Cristo, a ver si es divino o no es divino, todo ese tema tratan. Entonces, ese mismo Atanasio, el quien condenó a Arrio, ese mismo Atanasio, llega a ser el Papa número 38 según los católicos. Ahora,
de Atanasio, amigo, muy amigo, con San Jerónimo en el año 366, le da todo el poder, como él era el Papa, le da todo el poder a San Jerónimo para que San Jerónimo traduzca a la Vulgata Latina el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento. Ojo, ahora la Vulgata Latina ya estaba todo hecho, listo, debajo de la mesa, guardadito debajo de la mesa. Como ya estaba todo listo, ¿qué pasa? En el año 397 se hace la canonización, ojo, se hace la canonización del Nuevo Testamento de los 27 libros. Y en el año 400 sale calientito la Vulgata Latina, la traducción del Antiguo y del Nuevo Testamento, una Biblia en latín, la Vulgata Latina. Curioso, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde se documentó San Jerónimo, hermanos? ¿De dónde se documentó? ¿Cuál fue su fuente? ¿Cuál fue la fuente que se documentó San Jerónimo para la Vulgata Latina? Claro, el Antiguo Testamento sí estaba. En el año 90 se canonizó, pero todo el Nuevo Testamento ya era manejado. ¿Qué libros van a ser canónicos? ¿Qué libros no? Todo eso ya estaba en la mesa, ya estaba, como ya estaba traducido en la Vulgata Latina. Entonces, hermanos, lo que hicieron es solamente dar la razón lo que está en Vulgata Latina. ¿Ok? Eso es, hermanos. Entonces, aquí, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Muchos escritos originales, sobre todo del Nuevo Testamento, en en estos dos códices, códice sinaítico y vaticanos, han sido recontramente manipulados. Hasta ahora, hasta ahora, todos los, ojo, todos los grandes eruditos, biblistas, todos citan a estos dos documentos como las fuentes más antiguas, pero nunca nos han dicho quién lo mandó a hacer estas fuentes, ¿verdad? Nunca nos han mencionado quién lo mandó a hacer estos dos códices. Eso, pero siempre nos han dicho, son códices más antiguos, pero estos códices más antiguos fueron construidos, ¿quién lo mandó construir? Nada más y nada menos, Constantino. Esos hermanos. Eso es, por eso el Nuevo Testamento está, pero manipulado bastante, bastante allí con los intereses de que, eh, ya saben, ¿no? Constantino nunca llegó a ser cristiano, pero entonces juegan los intereses dentro de esto. Ok, esos hermanos, un dato pequeño. Pasamos a otro punto. ¿Está bien, hermanos? ¿Preguntas? Hermanos. Todo claro, pastor. Está bien. Pastor, yo tengo una consulta. A ver, a ver. Respecto a lo que usted ha dicho de la manipulación de los libros que incluyen actualmente el Nuevo Testamento, pues las fuentes que tomaron como referencia fueron los que ya Constantino, pues no están en el poder, eh, decidió que se realizara así, Ajá. para tomar como referencia. Entonces, eso quiere decir que el Nuevo Testamento que nosotros actualmente tenemos y leemos pudieron haberse considerado otros libros o pudieron haber fuentes que explicaran mejor el tema de la vida tal vez de Jesús y de los apóstoles y de todo como eso. Porque cuando usted habla de una manipulación, yo entiendo de que, eh, y como usted ha dicho que Constantino nunca se arrepintió, sino que siempre fue un pagano, la visión que se tuvo para el Nuevo Testamento, entonces no fue cristocéntrica, por así decirlo, sino, o sea, tomando como referencia los libros en base de una persona que fue Constantino nada más. Esa Ah, cuestión no me queda claro, tengo duda en sí de cómo es sí, que llega la mira, formación. mira, en el año 325 hubo el primer concilio de Nicea. Allí los sacerdotes, obispos que estaban del lado del imperio
romano, uno de ellos, Atanasio, y entre otros. De hecho, estaban ahí con Constantino. Entonces, muchas partes del Nuevo Testamento allí han sido aumentado, algunos otros quitados. Ah, muchos versos son añadidos allí, otros desaparecidos, otros con algunos arreglos. Eso es, hermano. Sí, hubieron algunos libros que deberían de estar dentro del canon, por ejemplo, como Didache, eh, ¿no? Didache, un documento doctrinal de la iglesia primitiva que consta de, ¿cuánto? 16 capítulos, creo. Chiquitito nomás. Debería de estar, pero no está. Entonces son así, hermanas, algunos. Entonces, ¿esto qué nos indica? Ya estamos en el siglo XXI. Entonces, ¿qué nos queda? Hay que seguir investigando, hay que seguir analizando, hay que estudiar esos, hermanos. ¿Ok? Esos, hermanas. Hay que seguir investigando, estudiando, analizando. Eso es. Eso es lo que quería darle un dato para tener, ¿no? El documento como más antiguo son estos documentos citados por muchos eruditos como los documentos más antiguos. Ok. Eso es, hermanos. Muy bien. Ahora sí. Yo quiero sus exposiciones, hermanos, por favor, y díganme quiénes faltan también. Aquí estoy viendo. Solamente tenemos 10 asistentes, ¿verdad? Debería de haber más. Quiere decir que faltan como 4 estudiantes. Pastor, le digo acerca de lo que está hablando ahorita. Yo llamé a una hermana porque no le vi que estaba en alguno de los grupos y me dijo que ya no continúa. Y entonces, bueno, yo estoy sola, ¿no? Como no los Ya, conozco, hace algunos por ahí. ya, entonces ahí a la hora que ya presentas me dices, ¿quién le dijo que no está allá, hermana? A ver, ¿quién le dijo, hermana, que no está? A ver, una hermana que dijo que ya no iba a estar no iba a estar estudiando también. ¿Quién será? A ver. Ok, pero preséntenme, hermanos, por favor, así rápido, resumido nomás. Ahí han tenido ustedes materiales, tanto el manualito que le mandé y también el libro de Pablo Off, y pueden incluso buscar otras fuentes más. Ok, vamos por ahí, Amén. a ver, por favor. Pastor, ¿mi grupo puede empezar? Sí, sí, por favor. Y me Ya. dices quiénes están por ahí. Yo sé, por favor, ahí a cada grupo le das eh, el pase para que manejen, ¿ya, hermano? Sí, sí, pastor, sí, pueden Ah, compartir su pantalla. En este caso, en mi grupo va a compartir Anthony. ya. Ajá, ¿quiénes son? Ahí al toque nomás. Ya, pastor, somos Anthony y Lisette Valderrama. Ya. Valderrama, Lisset. Ok. Ajá. Después Joseph, ¿verdad? Anthony. Sí, Apellido. Anthony Moreno. Ya. Moreno, García Anthony, ¿no? Ya. Y Joseph. Ok. Pastor, muy buenas noches, Dios le bendiga. Bendiciones, hermano. Buenas noches a todos, hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, nos tocó Esdras y Nehemías. En el grupo estamos nuestro hermano Lisset Valderrama, nuestro hermano Joseph y mi persona. Ujú. Somos el primer grupo. Eh, Disculpen, ya está. Dice, Esdras y Nehemías nos proporciona un cuadro de la repatriación de los judíos y de la formación de su comunidad religiosa. Después del cautiverio babilónico, esto se conoce como periodo de la restauración. En los títulos y en el autor, ya que Esdras y Nehemías son los protagonistas de estos dos libros, llevan sus nombres
respectivamente. Estos libros son una continuación de las crónicas. Bueno, Ujú. en este caso, pastor, voy a dar pase a Joseph, que va a seguir continuando con esta exposición. Ya. Muy bien. Siguiente diapositiva, Antonio. Ya, como punto 2 hemos tratado el propósito, es decir, el por qué hizo el autor, por qué escribió estos dos libros, y hemos encontrado dos propósitos. Eh, Uno es cómo Dios cumplió la promesa hecha a los profetas, es decir, en este libro, bueno, en estos dos libros, Esdras y Nehemías, encontramos, ¿no? Cómo el pueblo cautivo vuelve a Palestina, Ujú. ya que fueron llevados cautivos por monarcas paganos. Y el segundo propósito es cómo Dios levantó grandes hombres para llevar a cabo su obra. Es decir, estos dos propósitos nos hablan acerca del libro como tal, es decir, del escrito, no tanto como personajes, sino como escritura. Y en estos libros nos muestra esos dos puntos, ¿no? La promesa de Dios hecha a los profetas, que lo que Dios promete siempre se cumple, y cómo Dios levantó a grandes hombres, ¿no? Estos dos hombres, aunque sí nos mencionan que hubo oposición y hubo demora, ¿no? Por enemigos que tuvieron Esdras y Nehemías. Pero vemos el triunfo de los planes de Dios. Siguiente. El punto número 3 de Esdras y Nehemías son los temas. Como hemos mencionado, estos temas no salen mucho del propósito. Entre estos temas encontramos la restauración del pueblo de Israel, cómo ellos vuelven, la reorganización y la reforma de Israel. Es decir, uno de ellos es la restauración, ¿cierto? Cómo el pueblo, digamos, vuelven a sus principios, es decir, tratar de renovar. Luego la reorganización del pueblo y las reformas que vamos a ver de Esdras, Nehemías también que hizo reformas religiosas, política y social. Punto número 4, tenemos las fuentes. En las fuentes, el autor principalmente cita textualmente los documentos contemporáneos, es decir, de la misma época, los hechos que ocurrieron, ¿no? En su época. En estos encontramos la lista de los israelitas que regresaron a Judá con Zorobabel. Eso lo encontramos en Esdras 2, me parece, ¿no? Y menciona una larga lista, ¿no? De quiénes fueron los que regresaron con Zorobabel. También encontramos los inventarios, em, hechos ocurridos durante cuando estuvieron bajo el dominio de Persia. También las correspondencias oficiales de autoridades persas. Y entre ellas lo principal de esos libros son las memorias de Esdras y Nehemías, es decir, lo que ellos relataban. Continuamos. Ya. Doy pase a mi hermana Lisette. Sí, continuando con el punto de la exposición, vamos a ver el orden histórico en la que se presentan estos dos libros, que es Esdras y Nehemías. Vamos a ver que aquí el retorno del pueblo escogido se realizó en 3 etapas y algunos de sus dirigentes. El primero de ellos y más numeroso se efectuó alrededor del año 538 a.C. y estuvo dirigido o estuvo bajo la dirección de Zorobabel. El segundo, el segundo fue cerca del año 458 a.C. y estuvo dirigido por Esdras. Algunos estudiosos ponen en tela de juicio este tema de Esdras, pero bueno, es lo que se muestra lo más resaltante de la historia, ¿no? Y el tercer retorno del pueblo escogido fue alrededor del año 444 a.C. y fue dirigido por Nehemías. Dentro de este orden histórico también vamos a ver un poco lo que fue la reconstrucción del templo, que se dio entre los años 537 y 516 a.C. Después de eso existe como un silencio histórico que abarca lo que es la etapa de Esther.
Algunos, existe aquí también Ah, discrepancia. pásalo su diapositiva, por favor. Está congelado, pero Anthony. ya, Ah, ajá. ok, gracias. Sí, como vemos acá un poco más de la historia, existen eruditos que suponen que la repatriación de Nehemías procedió a la de Esdras, ¿no? Pero como lo mencionaba hace un momento, aunque existe discrepancia en lo que son estos dos libros o en antecedente el uno del otro, o que tal vez el libro de Nehemías procedió a la repatriación, perdón, de Nehemías procedió a la de Esdras, nos dice la historia, ¿no? La mayoría de escritores y de historiadores que es mejor o es conveniente aceptar la cronología natural de los dos libros, porque no, tal vez no hay un estudio tan profundo de lo que es la inserción de un libro sobre el otro. Así que es mejor aceptar la historia en ambos libros conforme se ha escrito. Siguiente historia, siguiente diapositiva, perdón. También hemos considerado colocar el punto de la personalidad y la importancia de Esdras. Esto lo vamos a dividir en lo que es la personalidad de Esdras. Como vemos en la filmina, Esdras era un escriba encargado de los asuntos judíos en la corte de Persia, un hombre dedicado al estudio y a la interpretación de la ley también. Es considerado como un segundo Moisés, nos dice también la historia, por todo su arduo trabajo con el tema de el estudio y la interpretación de la ley para el pueblo. ¿Ok? Además, también nos habla aquí de un exclusivismo religioso y la intransigencia de sus reformas protegiendo a la comunidad renaciente de la influencia de la idolatría. Incluso este punto, ¿no? Tal vez la el ánimo de Esdras de que el pueblo no vaya por los dioses paganos, ¿no? Sino de que su interés de que el pueblo siempre esté estudiando la ley, la palabra del Señor. Y por eso habla aquí exactamente de que para Esdras las reformas religiosas él quería, ¿no? O sea, quería que el pueblo lo estudiara, quería que el pueblo lo interpretara, quería que el pueblo lo supiera. En cuanto a la importancia de Esdras, se destaca en la restauración, porque más que cualquier otro, él contribuyó a la formación del carácter judío entre el periodo del Antiguo Testamento y el tiempo de Cristo. La gran misión de Esdras fue explicar la ley, lo que se mencionaba hace un momento, a su pueblo y enseñar cómo vivir conforme a ella, es decir, cómo poder aplicar sus preceptos a todos los aspectos de la vida, de su diario vivir. Esdras sirvió de modelo a los escribas de la época del Nuevo Testamento sin tener las características desagradables de ellos, justamente lo que nos habla el pastor hace un momento, ¿no? De cómo se situó el hecho del Nuevo Testamento, ¿no? De todas las referencias o fuentes que se tuvieron. Esdras se convirtió en el padre del judaísmo con sus tres ideas esenciales: la raza escogida, la ley y el templo. Y finalmente, Esdras es el personaje más importante del periodo de la restauración. Siguiente diapositiva, Anthony. Ok, Bien, en este punto lo va a continuar Joseph. bien. El séptimo punto habla sobre los acontecimientos importantes en los libros de Esdras y Nehemías. Y en este caso hemos tomado como un ejemplo el bosquejo, ¿no? Porque el bosquejo nos habla de los acontecimientos que han ocurrido. Lo hemos dividido, o bueno, Pavlov, ¿no? Es el que divide en cuatro capítulos. El primero es el primer regreso de desterrados. En este caso lo encontramos desde Esdras, desde el capítulo 1 hasta el 6. En los dos primeros capítulos encontramos cómo se organiza el regreso a Jerusalén, ¿no? Ahí es donde se da el decreto también. Y los capítulos del 3 al 6 nos habla de la reconstrucción del templo. El segundo capítulo habla sobre el segundo regreso, en este caso desde Esdras 7 hasta el 10, donde el 7 y el 8 nos habla de la misión de Esdras
Y el 9 y el 10 nos habla sobre la reforma de Esdras. ¿Cuál fue la reforma que hizo, no? Los cambios. Como tercer capítulo, encontramos el tercer regreso. Ahí ya nos vamos a nuestro segundo personaje, o al segundo libro, ¿no? Por decirlo. Desde Nehemías, capítulo 1 hasta el 5, donde encontramos, por ejemplo, Nehemías es comisionado por Artajerjes. Si Nehemías era el copero, ¿cierto? Y creo que encuentra gracia ahí con Artajerjes. Luego también comienza, el segundo punto es cuando comienza la construcción de los muros, para poder ser ellos, ¿no? Un reino, obviamente debe tener muros, y ahí es donde se comienza la construcción. Luego también encontramos lo que hemos dicho, ¿no? En los propósitos, ¿no? Que va a haber oposición. Y ahí encontramos oposición en el capítulo 4 de enemigos externos, y en el capítulo 5 encontramos oposición de enemigos internos. Ahora, lo siguiente encontramos intrigas de los adversarios y terminación de los muros. Nehemías 6, y en el 7 las disposiciones para la protección de Jerusalén. Y por último, el último capítulo nos habla de las reformas. La reforma religiosa que hizo Nehemías en los capítulos 8 y 10, y lo que tiene que ver, ¿no? Con los cambios sociales, los cambios políticos, lo encontramos en Nehemías desde el 11 hasta el 13. Continúa, Lizeth. Perdón, sí, siguiente punto, por favor. Bueno, como último punto de esta exposición, vamos a referirnos a un resumen general de lo que ha sido el tema. Vamos a resaltar puntos más importantes respecto a esto. Ok. Como lo hemos mencionado al inicio, algunos estudiosos piensan que el libro de Nehemías fue recopilado por el mismo autor de las crónicas. En cuanto a la restauración, que ese es un punto muy importante, restauración, reforma, que se habla entre lo que es Esdras y Nehemías, se hace referencia que no es definitiva ni completa, sino que señala algo mucho mejor. Tiene el fin de continuar la revelación de Dios a través de su pueblo y preparar el camino para la redención del mundo. Tomemos como referencia esto que es muy importante, ¿no? Estos libros en que se enfoca, que es nuevamente el que tiene el fin de continuar la revelación de Dios a través de su pueblo y preparar el camino para la redención del mundo. La restauración final se producirá de acuerdo al nuevo pacto, y esto conforme lo señala en Jeremías 31, versículo del 31 al 33. También nos habla acá que la primera gira alrededor de la ley de Moisés, pero la final tendrá su centro en Cristo crucificado y resucitado. Esto es sobre todo en lo que hablábamos en el punto anterior. El segundo punto de este resumen, o el tema más resaltante, es que el retorno del pueblo escogido se realizó en 3 etapas, como lo he visto en la primera que he expuesto, ¿no? El primero y más numeroso se efectuó ya en los años de 1538 bajo la dirección de Zorobabel, el segundo bajo la dirección de Esdras y el tercero dirigido por Nehemías. Esto también tomando como referencia lo que es posterior al hermano Joseph, que es dentro de los acontecimientos importantes que lo podemos ver allí. Y como cuarto punto, se cree que Esdras tuvo mucho que ver con la selección de los libros que debían ser incluidos en el canon hebreo. De manera que concluimos diciendo que Esdras es el personaje más importante del periodo de la restauración. Muchas gracias, amados hermanos. Muchas gracias, pastores. Esta ha sido la presentación del primer grupo. Ok, solamente pregunta lunita nomás. Esdras, la reforma de Esdras, eh, no sé si por ahí han visto en algún ladito en cuál fue la reforma que se enfocó Esdras. Eh, mm, Me parece, pastor, ¿cómo era? Sacar, digamos, a los extranjeros o mujeres extranjeras. Ya, mira, los 2 últimos capítulos, ahí lo que ustedes han puesto, allí es lo que vuelvan
al bosquejo. Eso de temas. Preséntalo ahí un poquito, por favor. El punto Bosquejo, bosquejo. 7. El punto 7. Ajá. Ahí está el Antes, bosquejo. ahí, ahí Ya. está. Ahí de Esdras 9 y 10, la reforma de Esdras. Ustedes cuando leen capítulo 9 y 10, ahí se van a dar cuenta que Esdras se centra mucho en la reforma religiosa. Justo abajo lo que ustedes ponen en Nehemías 8 y 10, especialmente lo que se centra a hacer esa reforma es Esdras. Esdras cuando regresó a Jerusalén, encontró la parte religiosa, el culto era un desastre. Entonces él hace una reforma. Ahí es lo que él encuentra el libro, la ley de Moisés, allí polvillándose en el palacio, supuestamente allí, bueno. ¿Y qué hace Esdras? Esdras sacó eso, leyó todo el día. Claro, más adelante también dice, ¿no? Entonces el pueblo estaba parado delante de Esdras, pero cuando hace reforma, Esdras se enfoca en eso. Entonces no se olviden, hermanos, lo que trabajó muchísimo Esdras es en qué? En mejorar el culto, mejorar la liturgia. Él hizo una reforma religiosa. Eso es. Entonces, un pequeño aporte. ¿Qué más? Aquí otro aporte, tal vez en la introducción a la Biblia deberían de haber visto seguro o lo han visto. Aquí es lo que ocurre con Esdras, el primer canon de la Sagrada Escritura. ¿Han escuchado eso? Del canon. Sí, pastor, justo en el punto del resumen lo hemos colocado también. Anthony, ¿puedes poner el punto del resumen? Ya. A ver en qué lado En el vamos. punto 4 hemos Cuatro. colocado, ¿se cree que Esdras Esdras tuvo tuvo mucho que ver mucho con que la ver selección con. de los libros que debían ser incluidos en el canon hebreo? Ya, sí, pero la primera o el primer canon se hizo con Esdras. Esdras canonizó los primeros 5 libros. Él es el que canonizó los primeros 5 libros. Hasta ese entonces solamente eran conocidos como los escritos de Moisés. Entonces Esdras lo canoniza como la Torá. De ahí en adelante se conoce como la Torá, los 5 primeros libros. Esos hermanos, ¿ok? Lo que ahora conocemos, pastor, como Pentateuco. Pentateuco. Y nombre Pentateuco recién adquiere ese nombre a finales del siglo II después de Cristo. Recién de Mm, ahí viene el nombre Pentateuco. Ok. Ajá, en el mundo cristiano, pero en el mundo hebreo judío sigue siendo Torah. Esos hermanos. ¿Ok? ujú. Eso. Muy Gracias, bien. pastor. Esos hermanos, para aclarar nomás allí. Siguiente punto, por favor. Siguiente grupo, por favor, hermanos. Ahí rapidísimo nomás. Rapidísimo, hermanos. El siguiente grupo, ¿quién está? Y ya, pastor, en un momento comparto. Iris. ¿Quiénes están, hermana? Está hermana Carmela y la hermanita Ya. Eva. Iris, la hermana Carmela y Eva Valdivia. la hermana Eva. Muy bien. Bueno, ya. Ante todo, muy buenas noches, hermanos, pastor. Vamos a empezar con la ponencia. Vamos a hablar sobre el propósito de estos libros. Encontramos que uno de los propósitos fue demostrar la fidelidad de Dios y la forma en que se cumplió la promesa, ¿no? De Él utilizando sus profetas, ¿no? Para restablecer al pueblo en su tierra después de su destierro. Es por ello que sabemos que Dios utilizó, ¿no? El cautiverio de Israel eh, como forma de juicio contra su propio pueblo, ¿no? Eh, castigando por sus pecados y en especial pues sabemos que Dios aborrece la idolatría, ¿no? Eh, y esto asimismo ha provocado pues la muerte de muchas personas, ¿no? Eh, Trajo la destrucción del pueblo, del templo, perdón,
y pues llevando a miles de judíos cautivos, ¿no? Dejando pues su país en ruinas y especialmente también su templo, ¿no? Pero también sabemos y vemos que Dios demostró pues su misericordia y perdón, ¿no? Que a pesar de toda la infidelidad de su pueblo, Dios ha permanecido siendo fiel, ¿no? Y hasta la hora. Esto demuestra pues que a través lo demostró a través, ¿no? De las profecías, ¿no? Que utilizó a sus profetas. Em, y bueno, pues después de 60 años, ¿no? El pueblo pudo regresar. Así Dios también pues cumplió con su promesa, ¿no? También vemos que no solamente Dios cumplió con restablecerles o hacerles regresar, sino que también pues eh, ayudó y permitió que se reconstruyeran lo que había sido destruido, ¿no? Como el templo, los muros. También otro de los propósitos es cómo Dios utilizó grandes hombres para la restauración del pueblo, ¿no? Ahí encontramos pues a Esdras, ¿no? Quien él restableció el culto en el templo. También a Nehemías, ¿no? Donde él pudo levantar los muros que estaban caídos. Ah, haciendo un hincapié en estos dos personas, son personajes importantes, ¿no? Que hicieron lo posible por guiar al pueblo para agradar a Dios, ¿no? Donde ellos, pues, trataron de frenar el pecado de ellos, ¿no? Quizás utilizaron unas formas bastante duras, pero su intención fue quitar el pecado, ¿no? Estaba leyendo donde mencionaban que ellos dijeron, ¿no? Que las personas que se habían casado con personas paganas, ¿no? Se divorciaran o se alejaran de sus hijos. Y también se dice que eso Dios no lo ordenó, sino que ellos, con la intención, ¿no? De quitar este pecado, pues eh, decidieron que se haga posible, ¿no? Esta ley en el pueblo de Dios. También encontramos, por ejemplo, a Ageo y Zacarías, ¿no? Donde ellos pues despertaron el ánimo del pueblo en la construcción. Sabemos que incluso menciona uno de ellos que el pueblo de Israel tenía buenas casas, grandes casas, pero la casa de Dios estaba en ruinas, ¿no? También encontramos a Zorobabel. Él pues ayudó, ¿no? A dirigir la reconstrucción del templo. Y lo curioso, ¿no? Que a mí también me llama mucho la atención es que utilizó a personas paganas como los reyes, ¿no? A Ciro, a Jerjes, Artajerjes, ¿no? Que sirvieron a los propósitos de Dios. Los temas encontramos pues a la restauración, ¿no? Eh, pues ahí podemos ver cómo se restauró el culto de adoración a Dios, ¿no? Donde también se pudieron levantar las murallas, donde pues significaba seguridad para un pueblo. También se restauró la identidad nacional, ya que muchas personas habían nacido dentro del exilio y pues por lo tanto no se identificaban con un país. Pues es también de pensar, ¿no? Que tenían grandes comodidades en Babilonia y cuando les decían, ¿no? Que tenían que regresar a su país de origen, pues sería empezar de cero, ¿no? No tendrían nada, es un país que está en ruinas. Y muchos de ellos ya no tenían la intención de regresar al lugar de origen de nacimiento de ellos, ¿no? También se restauró pues la pureza espiritual de muchos, ya que muchos habían dejado las leyes de Moisés, habían dejado los mandatos del mismo Dios, ¿no? Que no se contaminen con personas extranjeras. También se menciona la consagración a Jehová, ¿no? De vivir conforme a sus estatutos, eh, cumpliendo pues con las leyes de Moisés, ¿no? Lo vuelvo a mencionar, ¿no? Como una norma de vida, ¿no? O un manual de vida que puedan agradar a Dios. En cuanto a la reorganización, bueno, haciendo un poco de memoria, pues Dios utilizó a un rey, el llamado pues el rey Ciro, ¿no? Que permitió que regresaran a reconstruir el templo. Y ellos, bueno, pues se organizaron por comunidades, eh, se donaron plata, oro, ¿no? Por muchas personas, todos, o sea, yo me imagino que todos empezaron a donar, pero los que donaban, pues no todos regresaron.
Es decir, tenían oro, plata, pues tenían grandes comodidades, ¿no? Y encontramos pues en Esdras, ¿no? Donde él apartó a 12 personas encargadas, ¿no? De guardar las donaciones, ¿no? Especialmente las que dieron para la construcción del templo, ¿no? Encontramos que en el libro de Nehemías, pues, dividió, ¿no? Por sectores, los distribuyó por familias, ¿no? Para avanzar la obra entre todos. Y bueno, cuando se levantaron los enemigos, estos se organizaron para protegerse, ¿no? Porque los atacaban. ¿Y qué hacían? Bueno, sencillamente por la mañana ellos trabajaban y por la noche otro grupo de personas montaban guardia, ¿no? Armados con sus lanzas, con sus escudos, sus arcos, ¿no? Para así ellos evitar ser lastimados. También, bueno, se realizó pues la consagración de los muros. eh, Se les organizó por grupos de cantores, de coros, ¿no? De sacerdotes. También se nombraron personas encargadas de los depósitos, de los tesoros, de las ofrendas, ¿no? De los primeros frutos y los diezmos. Es decir, todo Israel entregaba lo que le pertenecía a Dios. En cuanto a las reformas, encontramos pues en Esdras que explica, ¿no? Sobre la gravedad del pecado que estaban cometiendo y les exhortó a separarse de sus esposas, ¿no? Una medida bastante extrema, pero bueno, eso creo yo ayudó al pueblo a que también tomara conciencia, ¿no? En purificarse. Em, También se renovó, ¿no? La celebración de la fiesta de los tabernáculos. En Nehemías encontramos que se restauró el sábado como día de descanso, ¿no? En la Biblia encontramos pues que él prohibió, ¿no? A los vendedores que entren a ofrecer sus mercaderías ese día. También mencionamos que Esdras describe no solo la restauración del templo, ¿no? Sino también la renovación estructural, estructura espiritual, moral y social en la comunidad, ¿no? Ya les mencionaba en lo espiritual, pues, y se estaba perdiendo el culto a Dios, ¿no? En lo moral, pues, realizaban prácticas de los países paganos o vecinos países, ¿no? Y en lo social, pues, como les mencionaba, sobre la identidad, ¿no? De pertenecer a un país, al pueblo de Dios, y bueno, se identificaban más con el país que les había esclavizado que en ser el pueblo de Dios, ¿no? En cuanto, no sé si nuestra hermana Carmela estará presente. Bueno, entonces, lo siguiente. Amén. Sí, voy a leer. Si me lo amplías un poquito, no lo puedo ver. Pastor, buenas noches. Una vez más, que no Buenas lo noches. veo bien, pero Ahí, hermanita. bueno. Sí, sí, sí. Ay, a ver. A lo que puedo voy a leer, no lo veo. Pastor, bueno, aquí habla de los acontecimientos importantes que sucedieron en Esdras y Nehemías, ¿no? Tenemos como el primer regreso de los desterrados que hablan Esdras del 1 al 6, donde se organizó el regreso a Jerusalén en Esdras del 1 al 2. También tenemos la reconstrucción del templo, ¿verdad? En Esdras 3 al 6, no se ve bien. También tenemos el segundo regreso en Esdras del 1 al 10, la misión de Esdras. Lo que tenemos en Nehemías es el acontecimiento importante que puedo decir es el regreso de Nehemías a Jerusalén a reconstruir, bueno, al enterarse como se dice, que las murallas, que los muros de Jerusalén habían sido derribados, él se enteró por uno de sus hermanos. Entonces, como él sintió, regresó a reconstruir esos muros, ¿no? Y que al rey Artajerjes le envían Nehemías a Jerusalén. Entonces ahí empieza la reconstrucción de los muros, aunque tuvo, como dice, oposición, pero igual, con la ayuda de Dios, él reconstruyó los muros. A ver si dice que también comienza una construcción de los muros, en Nehemías 9, la oposición de los enemigos que habla en terrenos externos, en Nehemías 4, la oposición de los enemigos internos, Nehemías 5,
intrigas de los adversarios y la terminación de los muros, Nehemías. Disposiciones para la protección de Jerusalén. Y tenemos las reformas religiosas, Nehemías del 8 al 10, la reforma social y política en Nehemías del 11 al 13. Pastor, no puedo ver bien. Pastor, eso es todo, hermana Iris, si le puede pasar, hermana Iris. Ok, hermana. Ahí tú llamas, ¿no? Sí, pastor, buenas noches. Ajá. A mí me tocó la parte del resumen que hemos podido hacer en Esdras 1, que encontramos el cumplimiento de la profecía. Tenemos también el primer grupo que fue de judíos que regresan bajo el liderazgo de Sesbazar. En Esdras del 2 y 4, los judíos, ahí encontramos, reconstruyen primero el altar, que es la adoración a Dios, el altar del templo. Comienza a construir el templo, pero se les obliga, dice, hay algunos que dejan de hacer la reconstrucción por las quejas que empezaron los samaritanos, que presentan sus quejas ante el rey de Persia, ¿no? Para que dejen de trabajar. Y en Esdras 5 y 6, después de muchos años que dejaron de trabajar en la reconstrucción, sin trabajar, dice, en el templo, Zorobabel y los profetas Ageo y Zacarías se ponen al frente de la tarea para empezar nuevamente el trabajo. Y aquí ya con el rey Darío de Persia, en esa época ratifica la comisión que había dejado el rey anterior, Ciro, que dio a los judíos de reconstruir el templo y se termina y se dedica el templo. En Esdras 7 y 10, el rey Artajerjes se encarga a Esdras que lleve al siguiente grupo de judíos a Jerusalén, y allí es donde se entera que muchos de los judíos, incluso algunos líderes, han desobedecido a Jehová, a nuestro Dios, al contraer, cuando se casaron con mujeres que no son israelitas y que empezaron a practicar la idolatría. Y estos hombres confiesan su pecado y se separan de aquellas mujeres, ¿no?, que eran sus esposas. Iris, la siguiente ahorita. Luego hemos hecho una conclusión del trabajo, donde hemos encontrado que Esdras y Nehemías mantienen una visión similar que Dios los encomendó del trabajo de Dios en el mundo. Dios está involucrado en la vida de todas las personas, no solo en los escogidos. Dios mueve los corazones de los que sabemos, de estos dos reyes paganos, llevándolos a que apoyen sus propósitos. Tenemos otra conclusión: el Señor inspira a su pueblo a dedicarle a Él su trabajo, usando una gran variedad de líderes fuertes, voces proféticas, para cumplir estos propósitos que han sido encomendados. En Esdras, Dios usa un sacerdote fiel para reconstruir el templo, y Nehemías, Dios usa a este fiel para reconstruir la muralla de su capital. Pastor, muchas gracias. Esto ha sido lo que hemos podido presentar. Gracias por escucharnos. Ok, hermano, muchas gracias. Siguiente grupo, por favor. Corina, ¿no? Sí, pastor. Ya, hermana Corina, muy bien. Si es igualito, pásalo, algunas cosas que... Ya, pastor. Ajá. Ya. Bueno, acá vemos, pastor, la historia de
de Esdras y Nehemías. Bueno, uno de los dos propósitos se podía ver acá, que el punto número 1 es para demostrar que Dios cumplió la promesa hecha a los profetas para regresar. Sí, eso han presentado igualito. Pasa lo siguiente. Ya, entonces igual el tema también lo sacaba acerca de la restauración, Ya, de reforma de Pablo Israel. Off, ¿verdad? Sí, sí, y de Ajá, eso he sacado la mayor parte, los acontecimientos importantes, el cual puedo ver ya, que eh, el retorno del pueblo que se realizó dice, en 3 etapas bajo varios dirigentes, como uno de ellos vemos a Zorobabel en el año 538 y luego también en la segunda, cerca del año 458, dirigido también por Esdras, en el tercero, en el año 444, dirigido por Nehemías. Dice que el templo fue construido en el año 537 y 516 empezó, ¿no? Esto fue, claro, fueron ellos encargados, ¿no? del templo para reconstruir. También vemos la misión de Esdras fue explicar la ley a su pueblo y enseñar cómo vivir conforme a ella. Me paso al siguiente, vemos también que en el primer regreso de Esdras, que habla en el libro de Esdras del 1 al 6, que Dios movió el espíritu de Ciro para que permitiera el regreso de los judíos a su patria, ¿no? Le concedió el permiso para volver y dándole todas las cosas y los materiales e instó a las demás personas para que apoyaran. Jeremías, bueno, ahí habla de de Jeremías también, ¿no? Que era un profeta el cual predijo que pasarían solamente 70 años en Babilonia. Y Dios permitió en el año 538 la liberación. Luego vemos el cautiverio duró, dice, aproximadamente 60 años después de 597 hasta 538. Y vemos también que Israel dice que estaba bajo el dominio de Persa, gozaba de bastante libertad. La mayoría de ellos no habían nacido en Judá, por esto, sino que en la tierra de los caldeos, el cual pertenecía a Babilonia. Y Dios le brindaron ayuda. Dios se había despertado su ánimo de poder regresar todos ellos, ¿no? Vemos que en la época de Ciro mismo devolvió, dice, todo lo que Nabucodonosor había llevado, había regresado todas las cosas del templo, ¿no? Y entre ellos los vasos y las cosas sagradas que se había llevado. Vemos que los judíos que volvieron con Zorobabel, ¿no? En el libro de Esdras, capítulo 2, vemos que volvieron al pueblo 42.360 judíos. Entre ellos estaban los esclavos, los músicos, y que sumaban 50.000 personas de ellos. También vemos que el viaje, dice, el cual duró, me pareció interesante, duró 4 meses, ¿no? Después vemos la reconstrucción del templo en Esdras, capítulo 3, capítulo 6, que los repatriados edificaron un altar y comenzaron una vida obedeciendo a la ley, el cual hicieron pues sus fiestas, ¿no? Su consagración a Jehová en gratitud de que ellos se iban a renacer nuevamente como nación. Después vemos la colocación de los cimientos del templo en Esdras 3:8 al 13. Muchos de los repatriados dice que lanzaron también un regocijo al Señor, ¿no? Convirtiéndose todas las cosas que había pasado en algo realidad de poder construir su templo. También en eso podemos ver la oposición del cese también del trabajo, ¿no? Que se levantaron contra en ese tiempo, que bueno, en este caso vemos que los samaritanos eran los enemigos, ¿no? Que ante el pueblo Israel que se estaban levantando. Y no solamente ellos, sino que también los árabes del sur, dice, y de Asdod, de otros pueblos también. Pero dice que vemos con el rey asirio, Sargón, había traído colonos también. Más tarde estos pueblos aceptaron la religión de Jehová, pero estos mantuvieron siempre su idolatría para que el pueblo pueda pecar. Y dice que más adelante también se suspendió la construcción por 16 años. Se observa que el rey persa mandó el cese de los trabajos por estos hombres que se habían levantado.
se reanuda y se termina, se termina la construcción en Esdras capítulo 5 al 6. En el año 520 antes de Cristo, Jehová levantó a profetas como a Ageo y a Zacarías para alentar al pueblo y levantar su obra. Ageo dijo que habían construido, sus casas hermosas, pero que el templo ¿Puede no había. avanzar su hojita, por favor, para ver? Ya, pastor. Luego pasamos a el segundo de regreso de Esdras, donde podemos ver que con este caso del rey Artajerjes, en el año 485 y 465 antes de Cristo, ¿no? La misión de Esdras, en el capítulo 7, en el capítulo 8, donde había consagrado su vida, dice, para copiar y enseñar las escrituras. Y puso por obra la ley de Moisés. Vemos el viaje de Esdras a Jerusalén, el cual se presentó ante Artajerjes para retornar nuevamente. Luego la reforma de Esdras, también lo podemos ver en el capítulo 9 al 10. En el Pasa a tercer, Nehemías, hermana, por favor. sí, tercer regreso de Nehemías. Dice, el periodo de reconstrucción, restauración, duró 100 años en esta oportunidad. También el cautiverio de Babilonia, que siguieron ellos en el cautiverio babilónico. Llegaron a Jerusalén en el año 444 a.C. y empezaron a reconstruir el templo. Vemos a Nehemías comisionado, también el comisionado para el rey Artajerjes. Oración de Nehemías sobre Jerusalén. La misión de Nehemías, ¿cuál fue la misión? Oró este hombre 4 meses y el rey lo envió a Jerusalén como gobernador de poder para construir los muros. Así se creó la provincia de Judá, separado de Samaria. Comienzo la reconstrucción de los muros. Nehemías anima al pueblo para poder trabajar, y tenemos hace la inspección, hace conseguir la cooperación de los demás, la determinación firme a perseverar en la obra, ya que también se levantaron por ahí. Nehemías reparte los trabajos en grupos. Vemos la oposición externos también que se levantan. Sanbalat, estos hombres que se levantaron, los enemigos de Israel. También podemos ver la oposición de los enemigos internos, que también hubieron dentro de Jerusalén hombres que también, estaban oponiéndose. Las intrigas de los adversarios y terminación también podemos ver que como querían a Nehemías quizás también ahí oponerse, y se termina el templo. Se termina el muro en 52 días, dejando al lado a sus enemigos, no viendo todo esto. Disposición para protección de Jerusalén. También fueron Avanza la presentación, por favor. ya está. Vemos las reformas, también la reforma religiosa de Nehemías, como usted dice, no se basa más en su reforma religiosa, en su reforma social y política. Y bueno, con el resumen, ¿no? Pues que Dios levantó a Ciro para construir, todo un resumen de cada uno de ellos, pastor, les acá. Ya está bien, gracias, hermana. Ok, entonces, me mandan hermanos ahí solo para aclarar un poquito algunas cositas, reforzar. Ustedes cuando leen Nehemías, tiene que ver también Isaías 45. Ahí es lo que habla Ciro, mi ungido, Ciro, mi Mesías. En original está Mesías Ciro. Ciro, mi Mesías, dice, ¿no? Entonces, Ciro, un pagano, él es lo que derrotó a Belsasar. Esa noche que Belsasar vio la mano escribiendo en la pared, esa misma noche Belsasar muere. Esa misma noche Ciro entra allí y amanece como rey de Medo-Persa. O sea que noche a la mañana desapareció Babilonia. Hemos hablado de eso en un esquema, ¿verdad?
Amén, Y, pastor. ajá, de eso es lo que habla Isaías 45, Ciro mi ungido, Ciro mi Mesías. Entonces quiere decir que en la historia hubieron algunos Mesías para liberar al pueblo de Israel. Por ejemplo, uno de ellos es Moisés, que liberó de la esclavitud de Egipto. Ahora Ciro, un pagano, pero Dios lo considera su Mesías, lo liberó de las manos de Babilonia y así. Entonces, eso está en Isaías 45. Y eso tiene que ver con el primer regreso, con el primer regreso. Ciro es lo que incluso pagó para que retornaran. Muchos dicen que no quisieron retornar, pero Ciro lo manda allí. Incluso él pagó para que retornen a su tierra. Y así, hermanos. Entonces, Esdras retornó más o menos por 458. Entonces, fíjense, hubo un retorno. Todo Esdras Nehemías trata de la historia desde 538, o sea que del primer retorno con Ciro, de ahí hasta Nehemías, más o menos el año 444, 40 por ahí. Pero de ahí, dicen, ¿no? Hubo un año de silencio. En sí, en el pueblo de Israel no ha habido silencio, siempre el pueblo de Israel ha estado moviéndose. De ahí cuando termina con Medo Persa o con Persa, en el año 333, el imperio de Persa, de ahí llegan a estar en el poder del imperio griego del 333 hasta el año, diríamos, más o menos 165, cuando, cuando los, ah, cuando los macabeos derrotan a Antíoco Epífanes. Hasta allí estuvieron, hermanos, en la mano de los griegos, sin patria, sin lugar, así. Y de ahí formaron otra vez un pequeño estado de Israel por los macabeos hasta el año 63. En el año 63 fueron destruidos, entonces todo eso pasa. Muy bien, hermanos. Entonces, por ahí los que faltan hacer llegar su trabajo, me hacen llegar y bendiciones, hermanos.